¿Sabías que no eres el único confundido, verdad? Muchos estamos en incertidumbre sobre este mismo tema y que sin percatarnos también caímos en la misma trampa. Hola, mi nombre es Carlos y este es un video para hacerte estremecer la mente, los intestinos y hacerte entrar en conciencia de que estamos hechos Gaber. Sí, estamos hechos Gaber. Nos enfrentamos ante una situación compleja. Bueno, no tan compleja como el coronavirus. Lávate las manos después de ver este video. Pero sí es lo suficientemente importante para hacernos cambiar nuestra manera de ver y de pensar el mundo. Y este gran problema lo trae la gran y muy utilizada palabra desinformación. Pero seguro te preguntas, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? ¿Realmente me voy a quedar tanto tiempo viendo este video? La respuesta te la daré poco a poco. Solo relájate, abróchate el cinturón y prepárate para este nuevo cuento. No se sabe la fecha exacta cuándo fue la primera vez que el ser humano aplicó la desinformación, porque se podría decir que como esto es cosa de engañar, data de las primeras formas en que se transformó la realidad a gusto de uno. Por ejemplo, en libros como la Odisea de Homero y la Politeia de Platón ya se habla de engañar con un determinado fin para un determinado grupo de personas. Pero mientras tanto, más adelante en el tiempo, en el libro de Nicolás Maquiavelo del Príncipe y El arte de la guerra de Sun Tzu, no solamente se habla de engañar con un fin, sino que también esto trae poder. Sin embargo, no es hasta el año 1949 que la palabra desinformación aparece por primera vez en un diccionario, específicamente en la primera edición del diccionario de la lengua rusa. Lo siento en verdad, lo siento Goebbels. Puede que hayas hecho un manual de propaganda y todo, y en ello aplicar mucho las tácticas desinformativas, pero te ganó la madre patria. Sí, fue en Rusia que todo inició. Gracias a los servicios de inteligencia soviéticos no solamente se originó el vocablo, sino también manuales, técnicas, tácticas, oficina y sobre todo una industria del engaño. Claro, apoyada por la Guerra Fría que está en su apogeo. Pero sucedió lo siguiente. Los medios de comunicación mejoraron, se multiplicaron, evolucionaron. Las cadenas de radio, la televisión, los periódicos, los boletines, las películas, los libros, etc. Todo propició que la velocidad de las sociedades aumentara y que en las sombras un mal también creciera. Los tentáculos de la desinformación se apoderaban de todo. Entonces vinieron varias personas, desarrollaron teorías, acercaron el tema al ciudadano común y fin del acto 1. Estas personas a las que nos referimos son los expertos. Así como diría Javier Santolaya del canal Date un Voltio o Date un Blog, son las personas que han dedicado su vida entera, su tiempo y sus lágrimas para desentrañar los fenómenos más insospechados del mundo. Pero antes de entrar en el tema, tengo que resaltar algo muy importante. El entramado teórico de la desinformación se puede dividir en dos ramas. La primera, que dice que la desinformación es parte de la naturaleza y de la sociedad, mientras que la segunda dice que la desinformación es un producto artificial hecho meramente por el ser humano. Todos estos teóricos podemos categorizarlos en 4 grupos, debido a las diferencias que tienen. Entonces, en el primer grupo tenemos a los teóricos que consideran que la desinformación proviene de la tergiversación de la información por parte de los emisores. En ellos tenemos a Schultz, Godson, O'Brien, Fallet, Fragua de Pablo, Martínez, Jacquard, Stahl, Gakowski, Bernard, Welch, Sauriloma y Maximainen. En el segundo grupo tenemos a aquellos teóricos que consideran que todo tiene desinformación. Ellos dicen que toda información contiene ambivalencia, ambigüedad y vaguedad, esgrimiendo lo siguiente: una información no necesariamente tiene que ser cierta para ser catalogada como tal. Aquí tenemos a Fox, Luz, Karlova, Lee y Fisher.
Luego está Israelson, Rivas Troitiño, Caldón y Canevas, que consideran que la desinformación no es más que la pérdida de la ética en el ejercicio periodístico. Por último grupo, pero no menos importante, tenemos a San Pedro, López y Romero Rodríguez, que consideran que la desinformación no es más que la característica intrínseca de nuestras sociedades actuales. Claro, y de su ecosistema informacional. Ahora imagínense una pelea en cuadrilátero o un juego de tercia de todos estos autores. Sería épico. Pero nosotros nos quedaremos con un solo teórico. Y este es Guy Durandin. O Guy Durandin. O Guy Durandin. Sinceramente no lo sé. Pero el punto es que su definición es la que retomaremos. Este experto define la desinformación de la siguiente manera. La desinformación es un conjunto organizado de engaños en una era en que los medios de comunicación se encuentran enormemente desarrollados. Bueno, tengo que aclarar que la imagen de Guy Durandin no la tengo porque no aparece en internet. Pero debe existir, entonces solo denme tiempo para el próximo video tal vez aparezca. Entonces, ¿por qué este teórico y no otro? Lo que caracteriza a Guy Durandin es que hace un vínculo entre desinformación y medios de comunicación, argumentando que hay un causal sistemático, es decir, que puede ser analizada la desinformación como un proceso que tiene partes específicas, además de que advierte de que puede ser ocupado por X o Y individuo. Es decir, la desinformación se vuelve una herramienta al servicio de toda la humanidad. Ya sea para bien o para mal, este instrumento puede ser utilizado por la persona más insospechada del mundo o las que han jurado ver al mundo arder. ¿Qué queremos decir con esto? Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad. Guy Durandin lo admite y es nuestro deber fiscalizar a los medios de comunicación. Pero antes de seguir con el tema, tengo que hablar de algo muy importante que seguro ya lo pensaste, que es el tema de la relatividad y la subjetividad, del cual hablaremos a continuación. Supongamos que frente a un niño hay una manzana, y este pequeño va a reconocer que es una fruta gracias a sus sentidos y al bagaje de conocimientos que tiene de antemano. Entonces, si le pedimos al niño que haga un dibujo de la manzana frente a él y la colorea en morado en vez de hacerlo en rojo o verde, aquí suceden dos cosas. Que la obra del infante es una representación de la fruta y que ha respondido a sus inquietudes que tenga un color diferente, pero no por ello significa que la manzana va a cambiar de color. De aquí se concluye que la realidad es invariable y los conocimientos que extraemos de ella son representaciones más o menos acertadas de la realidad. No se puede hablar de relatividad, porque no importa qué tanta divergencia haya sobre una misma realidad, esta misma nunca cambiará. Es el deber de las ciencias y los conocimientos acercarse lo más que se pueda a esa realidad, mientras que por otro lado, por ejemplo, no importa qué tantas opciones de colores pueda tener las representaciones de una manzana, ni cuánto o cuántas sean las intenciones del deseo humano del niño de querer dibujar, todas son válidas en un proceso de alcanzar la esencia de dicho objeto. Finalmente, concluido esta parte, podemos pasar a la médula de este esfuerzo investigativo. A diferencia de lo que se puede pensar que es la desinformación, como carecer de información, no es así, sino que es más bien saber lo que alguien quiere que sepas. La desinformación se sirve del engaño, y el engaño se sirve de las mentiras. Hay mentiras piadosas, semiverdades, semimentiras y mentiras absolutas. Es como un mercado abarrotado de cosas malas por comprar. Y las personas, luego de escoger qué mentira decir, utilizan vehículos desinformativos para hacer que se lo crean más fácil. Es decir, es como una aguja hipodérmica. Agarras una verdad, agarras una mentira, las mezclas en ciertas cantidades y voilà, desinformación. Pero, ¿cuáles son esos vehículos desinformativos?
Se puede utilizar la mentira en discursos, intenciones, valores, creencias, pero sobre todo, el vehículo desinformativo más siniestro de todos son los hechos. Los hechos, al igual que el ejemplo anterior de la manzana, son acontecimientos tan objetivos que realmente forman una capa protectora en el momento de que las personas tratan de averiguar si es mentira o no. Digamos, un hecho objetivo al igual que el de la manzana podría ser la explosión de una fábrica o la lluvia que cae en una tarde. Son sucesos muy objetivos que, si son utilizados como vehículos de la desinformación, hacen que la gente se las crea un poco más fácil y que traten de averiguar mentiras un poco más difícil. Por eso, para la desinformación es un muy buen huésped el oficio periodístico, porque trabajan con purititos hechos. Para que alguien se crea una mentira utilizando un hecho como vehículo, este debe contener mentiras en distintos grados. Cuando mienten absolutamente en todo, se deduce la presencia de lo que llamamos fake news. Las fake news es la aplicación más baja de desinformación, porque son bulos que utilizan poco esfuerzo para pasar desapercibidos. En cambio, hay hechos que utilizan pinceladas de desinformación y las personas se la creen porque están tan bien disfrazadas que no tratan de escudriñar en ellas. Por consiguiente, el contenido periodístico es un manjar para las moscas de la desinformación. Olvidé mencionar algo muy importante. Este video va dirigido para un grupo específico de personas. Yo sé que va a ser trending en YouTube y va a tener más de 80 millones de reproducciones, más de 80 millones de vistas, pero va dirigido a un grupo específico de personas que ya saben quiénes son. Van a formar parte de mi grupo focal. Entonces quiero decirles gracias por ver este video de antemano y por favor pongan atención a lo siguiente, que es lo más importante de todo este metraje. Resumiendo lo anterior, se puede decir lo siguiente: la desinformación es algo muy humano y se da mucho en el ejercicio periodístico. Ahora, una vez que ya hemos hablado de todo lo teórico y lo conceptual, tenemos que hablar de cómo descubrir la desinformación en los hechos. Para conseguirlo hay que utilizar a Durandín una vez más, pero también a Celso Martínez. Ambos brindan lo que se puede llamar tácticas generales. Las tácticas generales son aquella base con la cual se puede identificar qué es o qué no es desinformación, es decir, las técnicas. Ya saben, una táctica contiene a una o varias técnicas y de esa manera es como se va identificando la desinformación, qué técnicas posee. A continuación, las 4 tácticas generales con las cuales podemos identificar la desinformación. Número 1. Atribuir a un suceso rasgos que no presenta. Número 2. Atribuir fuentes cuando no las hay o son pocas. Más el aporte de Celso Martínez, que es el número 3. Omitir información valiosa con un fin determinado. Y número 4. Difundir información de manera indiscriminada. Como pudieron observar, estas son las 4 tácticas generales o las 4 acciones generales de las cuales se desprenden las mini acciones o técnicas. Hay un montón de técnicas desinformativas, pero para sentido de mi monografía, del grupo focal y de toda esta investigación, aplicarán un total de 20 técnicas. Este es un ejemplo de cómo funciona una estrategia de desinformación. Analicemos un hecho brindado por Romero Rodríguez citando a Klass. Ocurrió en el programa de entrevistas de Bill O'Reilly el 14 de septiembre de 2005. Este argumentó que la administración de George W. Bush merecía todo el crédito por haber disminuido el índice de pobreza, insistiendo en que la única forma de comparar justamente dicho índice sería con la mitad del periodo de su antecesor, Bill Clinton. Pero si es comparada con la otra mitad, el valor de las políticas de Bush desaparecen. En el caso de la omisión de información por parte de los medios, aunque carece de carácter ilícito, podría equivaler en sus efectos a la propia manipulación o tergiversación.
debido a que el resultado del ocultamiento informativo hace imposible por parte de las audiencias comprender parcial o totalmente las realidades que lo rodean. Esto encaja con la táctica de ocultar información valiosa con un determinado fin, y su técnica es denominada cherry picking, la cual consiste en hacer comparaciones entre dos objetos, dos entes o dos variables, pero usando datos incompletos o tergiversándolos, para que los resultados reflejen una realidad parcial. Así como observaron, así se realiza un análisis de desinformación. Se coge un hecho, se analiza críticamente y se extrae cuáles son las técnicas presentes en él. Bueno, resumiéndolo todo, la cosa queda así. Para entender la desinformación hay que conocer 4 pasos. Las intenciones desinformativas, que son muy difíciles de entender porque se tendría que conocer, se tenía que conversar y averiguar con el mismo emisor cuáles fueron sus objetivos iniciales. Entonces esta parte es posible de conocerla, pero tendrías que tener acceso a un emisor, al emisor. Luego de tener las intenciones claras, se habla de vehículos desinformativos. Los vehículos desinformativos, como ya lo hemos mencionado, son los hechos, los valores, las opiniones, las creencias, las tendencias también. Entonces, una vez determinado esto, ya se puede pasar al siguiente punto, que son las tácticas desinformativas o acciones generales. Las tácticas desinformativas o acciones generales son como la base para entender todas las técnicas. En este caso, un total de 20. Y por último, 20 técnicas, que son las que vamos a analizar o vamos a determinar si existen en todos los hechos estudiados. Bueno, para mi grupo focal, este es un tema algo complejo. Por eso decidí hacer este video, para poder explicar y ahondar luego durante la conferencia, la videollamada, este tema. Preferí hacerlo de esta manera porque me permite mucha creatividad, me permite mucho entusiasmarme con el trabajo, y me parece una bonita idea para compartir no solo esta información con ustedes, sino también con todas las personas que vayan a poder llegar a ver este video. Yo sí les pido que cuando vayamos a hacer la videollamada, reconozcan que tienen que deshacerse de todo prejuicio, tienen que deshacerse de todo concepto preconcebido, porque es un análisis sumamente objetivo. Este es un tema que muchos dirían, es subjetivo, es relativo, esto depende de cómo lo mire la persona, pero se puede analizar sistemáticamente. Entonces eso es lo que yo pido, que cuando veamos y cuando realicemos la videollamada, podamos no pensar en cuáles son las intenciones. Como dije, las intenciones son muy difíciles de entender, entonces eso se sale un poco del estudio, sino reconocer cuáles son las tácticas dentro, implícitas o explícitas, que podemos analizar. Ese es el trabajo final. Y les agradezco mucho por ver este video. Este video fue algo difícil, pero valió la pena. Ha sido una experiencia muy bonita y espero haberles entretenido, informado y, ¿por qué no?, hasta enseñado un poquito más hoy. Porque ese es el valor humano más grande que tenemos. Aprender un poquito más cada día. Así que gracias por verme y hasta la próxima.